Muchas gracias por la invitación. Espero poder compartir con ustedes algo de este trabajo que hemos hecho a través de los últimos 8 años con unos resultados muy interesantes. De pronto muchas de las cosas que voy a comentar hoy incomodarán porque somos dados de tradición de conservar lo que hemos hecho toda la vida, pero más los llevo es a que pensemos que hay muchas alternativas muy interesantes que nos permitirán ser igual o mejor en productividad y en calidad de manejo de las cosas y en conservación del suelo para una mayor productividad hacia el futuro. Siempre pienso que nuestros hijos y nuestros nietos tendrán derecho a un mejor planeta. Entonces, pues vamos a dar inicio al proceso de la nutrición axilar. Es algo de innovación, algo que aparece por casualidad en mi vida y por más un accidente de trabajo y encontramos una respuesta muy interesante. Pero antes que hablar de nutrición axilar, quiero que toquemos el tema de nutrición un rato. Y cuando lo tengamos entendido hacia los parámetros que voy, vamos a poder empezar a hablar un poco de lo axilar y de por qué esos resultados y ese ejercicio. Pero lo primero que tendría yo en cuenta es que entendamos los significados de algunas cosas que existen en el ejercicio, ¿sí? Y ¿qué es fertilización? Y es la creación de cualquier producto comercial, que creo que todos son de buenísima calidad. Y es muy importante separar eso a lo que es la nutrición de mi cultivo. Fertilización es el acto del verbo de hacer, de aplicar, de poner, pero la nutrición es el proceso del que yo debo y es un proceso biológico en el que se proporcionan a los organismos y los nutrientes necesarios para el funcionamiento, crecimiento de funciones vitales, mantenimiento del equilibrio y la alta productividad. O sea, lo que nosotros tenemos que pensar hacer en la plantación es nutrir nuestra plantación. Y voy a comparar esto como con un deportista de alto rendimiento. No es la misma nutrición que recibe ese deportista la que la recibe cualquier persona en la común y corriente que en su actividad de trabajo y eso haga cualquier otro ejercicio. Este deportista necesita un mayor volumen de nutrición, mayor cantidad de proteínas, de vitaminas, de minerales. Nuestras plantas, nuestros cultivos son de alto rendimiento y por eso es importante que la nutrición sea base fundamental y sea bien hecha, ¿sí? Pero veamos qué es el suelo. Y se denomina el suelo a la parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, que proviene de la desintegración o la alteración física y química de las rocas y de los residuos y las actividades de seres vivos que se asientan sobre él. Muy importante que vamos teniendo en cuenta, primero es un ente vivo, es biológicamente activo, ¿sí? Los residuos y actividades de seres vivos son fundamentales en esta parte del suelo, en esta conservación del suelo y cuando vamos avanzando vamos a ir entendiendo por qué muchos factores de los que vamos a ir viendo en este inicio se hacen importante en el proceso. ¿Y qué son los minerales? El mineral es una sustancia natural de composición química definida, normalmente sólido e inorgánico y que tiene una estructura cristalina. Todos los seres vivos nos alimentamos de minerales en cualquier forma que sea. Entonces es importante entender que el equilibrio de la alimentación de todos los seres vivos está dado por los minerales y la conservación de estos en el suelo se hace muy importante. ¿Y qué son los microorganismos? O también llamado microbio. Es un ser vivo, un sistema biológico que solo puede visualizarse con el microscopio. Son organismos dotados de individualidad que presentan, a diferencia de las plantas y los animales superiores, una organización biológicamente elemental. ¿Sí? Y soy un convencido que no hay nutrición si no hay una buena población de microorganismos en el suelo. No es factible que este proceso funcione bien si no están ligados el uno con el otro. ¿Y por qué? Por lo mismo que hablábamos de que los minerales son la base fundamental de la nutrición de todos los seres vivos. ¿Qué es la estructura del suelo? Es el estado mismo que resulta de la granulometría de los elementos que lo componen y el modo como se hallan estos dispuestos. La evaluación natural de los suelos produce una estructura vertical estratificada a la que se conoce como perfil. Esta estructura se puede denominar arena, limo o arcilla. ¿Sí? Y ¿cómo es el bosque? Y aquí es donde los invito a que empecemos a ir enlazando todas estas definiciones que vimos.
El bosque es un ecosistema donde nuestros veranos no afectan el bosque, nuestros inviernos no afectan el bosque, no hay plagas, no hay enfermedades, hay un equilibrio. ¿Por qué? Porque nada es extraído del suelo. El 100% de los minerales que constituyen el bosque en cualquier momento de su vida útil permanecerán ahí. Alguna vez alguien me decía, Luis, y los animales que se comen las frutas que hay en el bosque, esos animales las regresan en sus heces con los contenidos de minerales necesarios para que el suelo siga manteniendo su equilibrio, para que sea perfecto. Y es la parte que se hace importante, que cuando quisimos hacer agricultura nos olvidamos del bosque. O sea, se puede hacer agricultura intensiva, pero sin nunca dejar de pensar en que el bosque es parte fundamental de conservar y hay que ver cómo manejar esa parte que lo vamos a ver un poco más adelante. Y es parte de la explicación. ¿Qué se extrae del bosque? Nada. ¿Existen plagas? No. ¿Existen enfermedades? No. ¿Existe un desbalance nutricional en el bosque? No hay. Hay alta formación de materia orgánica y estaba por la interacción de diferentes plantas y ese es el secreto de este. La rizosfera de las raíces de diferentes plantas y su proceso natural de senescencia empieza a formar más cantidad de aire en el suelo, más cantidad de materia orgánica, y por eso esa cantidad de materia orgánica que es del suelo, que pertenece en el suelo mientras yo no ataque ese ecosistema, me permite que sea más productivo. Entonces, nosotros tratamos hoy en día de reponer mucha materia orgánica o acondicionadores de suelos en las siembras y en las aplicaciones, pero ese participa en el proceso y vuelve a ser desplazado por las condiciones climáticas. Nosotros tenemos que pensar cómo construir esa materia orgánica que está en el subsuelo, que es la que nos permite aumentar la capacidad productiva, que es la que nos permite dar un balance perfecto entre nutrición y productividad en las plantas. Y vamos a hacer algo y es aprender algo de la nutrición. Ya vimos la definición que es nutrición, sabemos que es un fertilizante, pero no sabemos cuáles son las necesidades de mi cultivo. Y hago aquí hincapié y es que creemos que cualquier fertilizante sirve para cualquier cultivo. Las compañías nos producen mezclas físicas o mezclas químicas y nos las venden con X relación de nitrógeno, fósforo y potasio y algunos elementos menores y creemos que eso sirve para cualquier cultivo. Y no es verdad. Cada cultivo tiene una necesidad diferente y lo podemos ver más adelante. Y los animales y su nutrición. ¿Por qué hago esta mención de los animales? Porque es que nuestros agricultores a veces cuando van a hacer su mercado o a comprar las cosas al almacén agropecuario, piden el cuidado para el perro, para el gato y si tienen más animales en la finca para cada uno de ellos. Pero si tienen 2 o 3 cultivos, piden el mismo fertilizante para toda la finca. Y creo que ahí cometemos un gran error. Ahí ya empezamos a perder calidad de producción porque los requerimientos de NPK y elementos menores no son los mismos de todos los cultivos. Y ahí viene la respuesta. ¿Por qué la fertilización axilar? Y es porque es una forma más eficiente de aprovechar el 100% de las necesidades nutricionales de mi cultivo sin contaminar el suelo, logrando que la planta sea más eficiente, pudiendo aplicarlo de la misma forma en verano o en invierno, con unos excelentísimos resultados en verano, ¿sí? Y algo que es claro, la nutrición debe reponerle al suelo y no extraer. Y lo que hemos hecho toda la vida es hacer una producción extractiva. Nosotros nos basamos en hacer un análisis de suelos y basado en ese análisis de suelos, le pedimos al ingeniero agrónomo que nos haga una recomendación y la recomendación está basada en lo que hay en el suelo y ponemos lo que falte para darle el balance nutricional al cultivo. Y resulta que a veces no sabemos cuál es la forma que esa nutrición está en el suelo. No sabemos si es soluble o no soluble, si está fijado, si en cómo se encuentra ese nutriente en el suelo. ¿Sí? Pero lo otro que hacemos es qué pasa después de un ciclo productivo. Se ha bajado la cantidad de nutrientes en el suelo. La gran virtud es que la mayoría de cultivos devuelven el 80% de los nutrientes que toman en el follaje y en las partes que regresan al suelo. Entonces, por eso no empobrecemos el suelo a pasarlo de un suelo altamente productivo a un desierto en un solo ciclo. ¿Sí? Porque esa reposición, pero paulatinamente va degradando y degradando. Y a veces llega la pregunta, mi finca está cansado, mi suelo se fatigó, ya mi suelo no produce. Y es que a su suelo hemos extraído y extraído y extraído minerales
y no hemos devuelto la cantidad suficiente de minerales para que el suelo mantenga el equilibrio, los microorganismos puedan vivir en el suelo, ¿sí? Y haya un balance perfecto en el suelo para permitir que haya un desarrollo biológico de las plantas perfecto. Y voy a que analicemos qué hemos hecho a través del tiempo. Hacemos aplicaciones de bajas dosis, porque creemos que es una forma de ahorrar plata, porque algunos piensan que los fertilizantes contaminan, porque nuestra economía no nos permite hacer unas buenas aplicaciones, porque creemos que solo con NPK funciona. Y esas bajas productividades, lo que hacen, esas bajas aplicaciones de dosis nos limitan la productividad. En algunas zonas he oído comentarios como, es que la situación está muy difícil económicamente y lo primero que hacen es retirarle plata al programa de nutrición. Y yo creería que lo único que no se debe hacer en agricultura es retirar plata al ejercicio de nutrición. Nosotros cuando validamos esta metodología con Fedeplacol y lo que es hoy Agrosavia en Colombia, a una de las parcelas las labores culturales fueron muy mal hechas, se cumplieron al 50%, pero el plan de nutrición fue hecho al 100% y fue la parcela con mejor promedio de productividad. O sea, si tú nutres bien, las otras actividades pasan a un segundo plano. Acuérdate que siempre nos han dicho, una planta bien nutrida es una planta menos enferma, con menos problemas, y es basado en eso. Usamos fertilizantes inadecuados. La gran mayoría de la gente piensa que tiene que comprar un producto barato. Yo le pregunto a todo el mundo por qué compra cloruro de potasio. No es porque sea un mal producto, es buenísimo. Pero si yo tengo un pH muy bajo y unas condiciones de arcillas en el suelo muy elevadas, ese cloruro de potasio va a terminar fijado a esas arcillas, por lo cual no me va a funcionar. Yo debería comprar un sulfato de potasio. Entonces, si yo comparo eso, ¿cuál es caro? El cloruro, porque no me sirve para mi cultivo. Entonces, esa es una parte a tener en cuenta de los fertilizantes inadecuados cuando pensamos primero en el precio y no en la actividad. Afectamos el pH. Hay agricultores que creen que la urea es la verdad revelada. Es un buen fertilizante, pero hoy en día todo lo que pasa conlleva a menos aplicaciones de nitrógeno por muchos factores de contaminación y de ejercicio, y porque creemos que si usted tiene una buena capacidad nitrificante en el suelo, un volumen de agua que esté por los 3.400 milímetros al año, de agua estructurada, podrá obtener cero aplicación de nitrógeno y ser muy eficiente en su producción. El lugar de aplicación, hay mucha gente que en el caso de las musáceas aplica al pie del corno, otros aplican a media distancia, otros demasiado lejos y nunca han tenido en cuenta cómo está el sistema radicular, cuál es ese lugar perfecto, dónde hay más raíces secundarias y terciarias. Y también ahí habría que tener en cuenta la vida útil de ese sistema radicular. ¿Qué tanto he hecho por estar estimulando esa musácea para que esté produciendo constantemente raíces nuevas? Ya que es una planta que sus raíces primarias en muy buenas condiciones pueden durar solo hasta 6 meses funcionales y las raíces secundarias y terciarias solo hasta 30 días. Entonces, es una actividad que tiene que ser permanente. Y cuando veamos las necesidades de extracción del cultivo, vamos a entender por qué el cultivo tiene unos requerimientos constantes, caso del fósforo, para poder estimular esa producción de ese sistema radicular todo el tiempo. Mucho nitrógeno, ya lo decía, se va en vicio, dicen los agricultores en Colombia, no sé cómo lo llamarán en Ecuador o en otros países. Mucho verde, pero el verde no se vende fruta. No cumplimos la ley del mínimo y no nos hemos ocupado de la salud del suelo, o muy poco nos hemos ocupado de ella. Voy a ser muy específico en eso. ¿Cuál es la necesidad de mi planta? ¿Sí? Sabemos cuánto es la cantidad de fertilizante que necesita mi planta para yo aplicarla en un ciclo productivo, y para el caso de las musáceas en sus fases vegetativa, productiva y reproductiva. ¿Cómo es la relación en porcentaje de los fertilizantes? Voy a hacer una claridad. El potasio es el 67% de la necesidad total de la planta desde su inicio hasta el bacoteo y 30 días después. O sea, la planta en todas sus fases tiene que tener siempre el 67% una fuente de potasio asimilable. ¿Sí? Entonces, hay que entender que es que no es potasio al final o potasio, no es todo el tiempo, porque el requerimiento, y ahora vamos a ver la curva del cultivo, se hace importante en la cantidad de potasio que aplique.
Las fases del cultivo y sus extracciones, en la fase vegetativa es del 16%, en la fase productiva del 68% y en la fase reproductiva vuelve a ser del 16%. Y aquí pasa una cosa, los agricultores todavía piensan más en cuánto vale el fertilizante y no cuál es el resultado. Yo le digo a la gente a veces en las capacitaciones, no me pregunte eso cuánto cuesta, pregúnteme cuánto me voy a ganar por hacer eso bien hecho. Y creería, y los invito a todos los que me estén escuchando, que a partir de hoy sea una nueva metodología de trabajar la agricultura. ¿Cuánto me gano por hacer cada actividad bien hecha? ¿Sí? Fertilizaciones inadecuadas y empiezan por una mala toma de análisis de suelo. Y esto no tiene que ver en la forma en que hacemos el muestreo en campo, elegimos la cantidad de lugares, que las condiciones del suelo sean más o menos similares. Eso creo que lo hacemos bien, pero las fincas nunca marcan los lugares donde toman las muestras de suelo. Yo debo marcar ese lugar, georreferenciarlo, para permitirme que de acuerdo al ciclo productivo de mi cultivo, yo vuelvo a hacer cada tanto tiempo un muestreo de suelo. Voy a poner un ejemplo. Para el caso de musáceas sería más o menos una vez al año. Para el caso de semestrales sería cada 6 meses, porque es que el análisis de suelos es el indicador que me dice cómo está la construcción de mi suelo, qué estoy haciendo yo con mi suelo. Yo no puedo estar pensando en que cada 2 o 3 o 4 años voy a ir a hacer una muestra de suelos para corregir un daño que viene generando a partir de 4 años. Esto debe ser más constante. A la gente le preocupa a veces mucho ese costo de análisis de suelos que realmente representa muy poquito. Si miramos el volumen total de sacos de fertilizante que aplicas por hectárea al año, yo creo que la muestra del suelo valdría el 10% de los sacos totales que vas a comprar. Si no tienes una muestra de suelos bien hecha, seguramente esos 10 sacos o la cantidad de sacos secos que apliques, los estás botando y estás botando tu plata. ¿Sí? Esa solitud, ese análisis de suelos debe ser una forma apropiada. Deme mi análisis de suelos de forma soluble. Yo tengo que saber de lo que hay en mi suelo, que hay disponible, qué puedo yo tomar para que mis plantas puedan tomar como fuente de nutrición. ¿Sí? Entonces es importante eso, siempre pedir una forma soluble para poder tener una base clara de cómo está mi suelo. La relación de las bases no es tenida en cuenta. La gente no se fija qué pasa con el potasio, el calcio y el magnesio y creen que de cualquier manera lo pueden hacer, que cualquier producto va a ser igual para sus fincas o para sus lotes, porque a veces en las mismas fincas hay lotes que tienen las bases invertidas. Se vuelve muy importante que primero pensemos en cómo corregir los problemas de las bases de los suelos y luego podamos hacer agricultura a partir de ahí. Hemos colocado en el lugar equivocado los fertilizantes. Siempre somos muy escasos al decir 20 o 30 centímetros, cuando la planta está nutriéndose a partir de raíces secundarias y terciarias, que fácilmente pueden estar a 60, 80 centímetros de la planta. Y entre más cerca al cormo lo aplicamos, más fácil es que esas sales quemen los cuellos de nuestras raíces. Tenemos otra mala práctica y es aplicar con tiempos muy largos entre una aplicación y otra, muy espaciadas esas aplicaciones. Y la gente no ha valorado qué pasa si yo aplico con más frecuencia. Lo primero pensamos que la mano de obra cuesta mucho y la mano de obra es un factor muy bajito comparado con el valor del fertilizante. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. Si tú vas a aplicar 100 gramos de cualquier producto comercial, voy a ponerle un ejemplo, el bulto de 50 kilos puede estar en $20. Estamos hablando de más o menos unos 40 centavos por kilo. Y vas a aplicar 100 gramos, estamos hablando de 4 centavos. Pero la mano de obra de aplicar los 100 gramos vale $1. ¿Sí? Y se preocupa más del centavo que de los $4. ¿Qué pasa si yo aplico una cantidad muy alta hoy para ahorrarme mano de obra? ¿Sí? Y estoy aplicando cada 2 meses o cada 30 días. Pues lo que va a pasar es que fácilmente un gran aguacero ese día, una lluvia fuerte, va a hacer que el 100% de ese producto se pierda y debas levantarte al otro día a volver a fertilizar y ninguno de nosotros lo hará. Pero si yo estoy fertilizando con frecuencias más cortas, y aquí va la perlita de la corona, cada 8 días, mi planta no tendrá periodos de hambruna muy largos, ¿sí? Pero sí será muy eficiente en su proceso productivo. Alguien está diciendo, eso va a costar mucho, pero resulta que nosotros hicimos
acompañamos a una estudiante en su tesis de grado y nos dimos cuenta que con la fertilización semanal nos podíamos ganar más de 8 semanas aparición de la fruta. 8 semanas representaba mucha plata, se pagaba suficiente la mano de obra a aplicar semanal y lográbamos cosechar mucho tiempo antes. Esto nos permite a veces poder modificar las épocas de producción para llegar en épocas de mejores precios y eso. Ese es un tema muy interesante que podemos ver por aparte. Fuentes no aptas para mi tipo de suelo, suelos con pHs bajos, con suelos con texturas arcillosas y aplicamos productos que no son válidos para esa condición de suelo, pero creemos porque es barato, funciona bien. Y aquí va lo que tiene que ver con la fertilización semanal, poca relación de hoja emitida con volumen aplicado. No hemos tenido nunca en cuenta qué pasa cuando yo fertilizo más frecuente con emisión foliar, y lo que pasó es que a medida que hacíamos aplicación semanal, la planta era más dinámica con su emisión foliar. Les voy a hacer una aclaración de este ejercicio. Este ejercicio se hizo en una finca ubicada a 1.600 metros sobre el nivel del mar. Normalmente esa finca, para una mata de banano de siembra a belloteo, se tarda entre 8 y 9 meses. Cuando hicimos la fertilización semanal, llegamos a aparición al mes 6. Eso era habernos ganado 2 meses de tiempo, eran 2 meses de costo, de menor costo de producción, de menores riesgos por las condiciones de afección climática y de poder ser más acertado en llegar al mercado en una época adecuada. Hemos afectado el pH, porque primero no conocemos el requerimiento de la planta, usamos fertilizantes inadecuados, los volúmenes de aplicación no son los correctos a la fase del cultivo y sigue siendo más importante el precio que el resultado. Racimos de estos no van a pagar ningún proceso productivo, por lo que es importante rebatir todas esas cosas. Hay varias cosas. Yo puedo hacer esa aplicación pegada al tallo de la planta con daños, no fijarme cómo está el sistema radicular de mi suelo y botar la plata, o aplicarlo axilarmente en la axila 3 de la hoja 3 para lograr que el 100% de mi fertilizante sea aprovechado por la planta. Y aquí viene parte de la explicación a dónde llega eso. ¿Sí? Resulta que todo lo que yo aplique a la axila va a caer al cormo, y en el cormo están las raíces adventicias, que son las que me permitirán que este fertilizante pueda entrar en el xilema floema de la planta y tomar su funcionalidad perfecta. Y lo hacemos en forma soluble, o sea, líquida para hacer un drench, pero aquí lo hacemos a la axila, basado en algo muy sencillo. ¿Cuál es la necesidad real de la planta? Nosotros hicimos una valoración para el ejercicio y fue aplicarle un producto que se vende en Colombia que se llama Triple 15, 15 gramos de 15% de nitrógeno, 15% de fósforo y 15% de potasio. De ese 15% de fósforo, las plantas asimilaron el 1%. ¿Okay? Entonces, ¿yo por qué no le colocaba axilarmente un fósforo soluble en relación al 1%? Lo que hacía que el volumen de sal era mucho menos, pero la eficiencia de tomarlo de la planta mucho más alto. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa cuando hay mucho nitrógeno? Creemos que lo importante es el color y no la cantidad. Y la cantidad de kilos producidos. Cuando se aplica mucho nitrógeno, la productividad baja. Para el caso de las musáceas, los requerimientos de nitrógeno están en el 10.5% del volumen total de la mezcla. Y también acompañada en todas las fases. ¿Sí? Consecuencias de altas dosis de nitrógeno, la baja productividad, el aumento de cigatoca negra y la presencia de bacteriosis. ¿Por qué? Y voy a hacer aquí muy claro porque a veces creerán que el nitrógeno es el que genera la bacteriosis. Resulta que la bacteriosis es generada por un desbalance entre potasio y boro en la planta. ¿Sí? Si yo aumento el nitrógeno, el desbalance de potasio y boro se acelera, porque he hablado todo el tiempo de porcentajes. Si el potasio es el 67% y el nitrógeno es el 10.5%, el boro es el 1%, esa relación debe permanecer. Si yo aumento cualquier fertilizante en su relación, ese desbalance se produce inmediatamente y aparece la bacteriosis. Y siempre hemos tratado de corregirla usando desinfectantes, amonio cuaternario y muchas otras cosas. Son productos muy buenos, funcionan bien, pero el problema sigue. Tú lo aplicas, limpias, descalcetas, fumigas,
y desaparece por 3, 4 semanas y vuelve a aparecer porque tu balance nutricional está afectado. Hasta que no corrijas el balance nutricional, no verás que la enfermedad desaparece solita sin ningún tipo de control, ¿sí? Y aquí viene la parte más importante, y es que a todos se nos olvidó la ley del mínimo, ¿sí? Y voy a recordarla. Nuestra productividad está determinada por el nutriente dispuesto en menor cantidad en el suelo para nuestro cultivo. Si hay algún nutriente que su presencia sea cero, nuestra productividad será cero, ¿sí? Así haya puesto todos los otros nutrientes al 100%. Yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo. La necesidad de una musácea de molibdeno es de 43 gramos hectárea año de molibdeno, ¿sí? Si esa presencia de molibdeno fuera de 22, 21 gramos, pues mi productividad va a estar al 50%. Y si fuera cero, es cero, ¿sí? Pero alguien me dirá, ¿y cómo aplicamos 43 gramos de molibdeno en una hectárea? Bueno, es algo complicado, pero creo que en las mezclas y las compañías que producen los fertilizantes químicos lo pueden hacer de una forma muy fácil para que en nuestro proceso de nutrición eso se cumpla. Es importante recordar la ley del mínimo. Si no tenemos todos los nutrientes en el suelo, tendremos bajos niveles de producción. A veces buscamos las soluciones a los bajos problemas de solución por otros lados y creo que siempre están dados en esta parte, ¿sí? No hemos tenido en cuenta todos los otros parámetros, pero la ley del mínimo juega un papel fundamental. Es por eso que ese análisis de suelos debe ser soluble, para yo saber todas esas fuentes que tengo en el suelo, cómo se encuentran disponibles en la planta. Y cuando voy a hacer una fertilización soluble, tiene que ser, como su nombre lo dice, de fuentes solubles para aplicar a la axila, para permitir que el aprovechamiento de la planta sea inmediato y mucho más rápido. Y terminábamos y ahora hablábamos de los microorganismos, y aquí voy a la salud del suelo. De nada vale ningún plan de nutrición bien hecho si la cantidad de microorganismos que hay en el suelo no es la necesaria para que haya un buen balance, para que esos microorganismos estén protegiendo el cultivo y siendo antagonistas de las plagas, de los patógenos, ¿sí? Para permitir que la disponibilidad de los nutrientes del suelo sea siempre soluble, para permitir que la reactivación de mi sistema radicular sea permanente, que mi planta esté generando nuevas raíces. Y si yo tengo un buen plan nutricional, hay buena cantidad de nitrógenos, de microorganismos. Si mi suelo no tiene un buen plan nutricional, no hay buenos microorganismos. No, esa fauna no existe en el suelo. Yo soy un convencido de que lo más ha afectado nuestro suelo es la acelerada extracción de minerales en nuestras cosechas por bajos volúmenes de fertilización que hemos hecho. Si nosotros mejoramos los volúmenes de fertilización adecuadamente, lograremos que haya mayor cantidad de microorganismos en el suelo y por ende una mejor productividad, una mayor sanidad, y le podamos dejar a nuestras futuras generaciones el planeta tal cual estaba cuando lo encontramos, ¿sí? Los acondicionadores de suelo hacen un papel fundamental, son eso, acondicionadores de suelo, no son fertilizantes, y ayudan a esa salud del suelo. Pero en esa parte está la cantidad de materia orgánica que es capaz de producir el suelo a través de muchos sistemas radiculares y de que esa rizosfera empiece a generar esos exudados y a generar esos minerales y esos microorganismos que permitan que cada vez nuestro suelo tenga un mayor contenido de materia orgánica, una mayor cantidad de microorganismos. Y para que eso funcione, es importante tener en cuenta la vida útil de las raíces. Acuerde que hablaba más atrás, 6 meses máximo las raíces primarias, pero a veces puede ser menos. Un verano generalmente cuartean nuestros suelos y se fracturan. Un exceso de agua genera la producción de pudrición de nuestro sistema radicular. Entonces se hace muy importante que mantengamos motivando esa estimulación de las raíces del suelo, y la mejor forma de hacerla es a través de los microorganismos y una perfecta salud del suelo, ¿sí? Y estas son las raíces adventicias. Todos esos punticos que vemos, que ahí señala de pronto la punta del machete, son raíces adventicias y en las musáceas son funcionales. Esas raíces adventicias están activas. Entonces, cuando yo hago una fertilización axilar y llega a ese cormo, inmediatamente va a entrar al sistema floema, al xilema floema de la planta, y la planta va a disponer de él. Esto quiere decir también que si yo tengo deficiencias nutricionales van a ser corregidas rápidamente. Sí, es cierto, se corrige muy rápidamente, tal vez
3, 4, 5 días como máximo, usted empezará a ver como un problema nutricional que tenía empieza a desaparecer rápidamente de su cultivo. Y usted podrá arreglar y corregir muchas cosas rápidamente, y dándole a su cultivo el balance adecuado, desaparecer los problemas de bacteriosis, ¿sí? ¿La salud del suelo tendrá que ver con la sanidad de nuestros cultivos? Claro que sí. Si no hay una buena salud del suelo, tendremos que seguir pegados a la cantidad de agroquímicos para aplicar y manejarlo sin lograr llegar con esto a solucionar el problema. ¿La fertilización axilar mejora la sanidad y productividad del cultivo? Sí, porque yo no estoy poniendo esas sales, esa cantidad de sales al suelo que pueden afectar mi sistema radicular. Esa cantidad de suelos pueden dañar mucha parte de la fauna del suelo, pueden bloquear muchos de sus nutrientes en el suelo, ¿sí? Y si yo los pongo en la axila, los estoy metiendo dentro de la planta. Cuando yo coseche esa planta, ¿sí? Una musácea al día de su cosecha pesa alrededor de 130, 150 kilos, de los cuales el 80% es agua. Si nosotros esos 20 a 30 kilos de biomasa seca los tenemos con un buen balance nutricional, estamos devolviendo una cantidad de toneladas muy elevadas de materia orgánica al suelo por ciclo productivo, que harán cada vez un suelo mucho más rico. Y hay una cosa importante ahí, ¿cómo estoy devolviendo esos minerales cuando aplico aplicación axilar? Estoy devolviéndolos en forma soluble y en la forma en que la planta los manejó para hacerlos eficientes en su fisiología. Las soluciones nutritivas contaminan menos el suelo, claro, porque se aplica mucho menos cantidad de soluciones nutritivas en el suelo. Más o menos la relación es de 3 a 1. 3 partes de granulado por una parte de solución nutritiva y cumplirían la misma relación. En ese ejercicio que les explicaba que valoramos con Agrosavia en Colombia, en ninguna de las parcelas, y se hicieron 10 parcelas en 10 zonas diferentes del país, hubo una diferencia significativa entre un balance nutricional granulado y uno soluble axilar o al suelo. Todos dieron más o menos el mismo resultado, pero ¿qué fue importante? Cuando hicimos la aplicación axilar, la contaminación al suelo fue mucho menor. Una planta con balance nutricional es una planta más vigorosa y eso hace importante. Cada planta, cada cultivo tiene una necesidad nutricional totalmente diferente. Menos nitrógeno, más sanidad, más productividad, menos cigatoca, menos bacteriosis. Y yo quiero que veamos esta como la curva de extracción del cultivo. Y parte de toda la charla se concentra en esta gráfica. Primero veo el cuadro en que me dice que el potasio es el 67%, el nitrógeno, perdón, el 11.5%, el calcio el 8%, el magnesio el 5.5%, el fósforo el 3.8%, el azufre 1.8%, el boro 1%, el zinc 1% y los otros microelementos el 0.4%. Este es el requerimiento durante toda la fase de extracción de nutrientes de la planta, desde la siembra hasta 30 días después del belloteo, bacoteo, parición, como para cualquier país lo denomine. Y de esa relación de nutrientes, el 16% se extrae en fase vegetativa, el 68% en fase productiva y el 16% en fase reproductiva, teniendo en cuenta que eso solo se hace en los 30 primeros días después de la aparición. La fertilización soluble o axilar se aplica en la axila 3 de la hoja 3. La frecuencia usted decide qué tan rápida sea, no por ser axilar y líquida tendrá que ser más rápida. Nosotros para la valoración con Agrosavia se hizo mensual, para el ejercicio de tesis de grado de la estudiante se hizo semanal, con muy buen resultado. Hay algo interesante que les quiero compartir, y es que la sobrecantidad de fertilizante no me va a afectar cuando tiene ese balance nutricional. Hicimos un ejercicio de ponerle a unas plantas recién sembradas fertilización cada 2 días y medio durante 2 semanas. Lo único que logramos fue que esas hojas nuevas fueran mucho más grandes y mucho más rápido la aparición de una hoja con otra, sin presentar ninguna toxicidad, ningún proceso de eso. O sea, hay una respuesta muy eficiente de la planta a un balance nutricional. El suelo debe tratarse como un sustrato de cultivo hidropónico. Yo creo que lo más avanzado que tiene la agricultura es la agricultura hidropónica. ¿Y qué hacemos? A un sustrato inerte le ponemos un fertirriego y le ponemos el 100% de los nutrientes que el cultivo tiene y funciona perfecto. La fertilización axilar es
un plátano hidropónico, es un banano hidropónico, es una musácea hidropónica, porque eso es lo que estamos haciendo. Volúmenes de riego aplicados por la fertilización axilar. ¿Hubo alguna parcela extra con la estudiante que se hizo a cero riego? Y el ejercicio fue perfecto. La cantidad de tiempo que las hojas permanecen extendidas durante el día es mucho más larga, lo que hace que la capacidad fotosintética de la planta se aumente. Una gran bondad de la fertilización axilar, ¿sí? Y tengo como conclusiones, ¿sí? Debemos cambiar nuestros planes nutricionales y pensar en ellos de acuerdo a la necesidad de cada cultivo. La alta productividad es la mejor forma de bajar los costos, ¿sí? Si yo puedo producir más kilos por hectárea, mis costos de producción serán mucho menores. Los análisis de suelo nos deben guiar en cómo está la salud del suelo, ¿sí? En cómo está mejorando nuestro suelo. O sea, nuestra finca debe parecerse cada vez más a los sotobosques cercanos a nuestra finca, ¿sí? La salud del suelo es base fundamental de una alta productividad. Un suelo sano nos da mucho más kilos de producción. La fertilización axilar baja los costos de producción. La fertilización axilar pone menos cantidades de sales en el suelo. Los nutrientes no tienen que entrar en interacción con el suelo y en el verano es mejor la herramienta para mantener mi plantación de la mejor manera posible. Todas estas conclusiones las hemos sacado por los resultados que hemos obtenido en estos años de investigación y de trabajo a partir de la fertilización axilar. Yo como agricultor hace 6 años solo hago fertilización axilar en las musáceas de mi predio y en todos los que asesoro, con unos resultados totalmente espectaculares de buen ejercicio. Mil gracias, ahora sí escucho sus preguntas, inquietudes, dudas. A la organización, mil gracias por invitarme, a todos mis disculpas por algún error cometido y estoy atento a todas sus inquietudes.